forma porque ella decía, Diana, lo ministrada que era. Ella había sido invitada a ministrar, ¿verdad? Una palabra preciosa que trajo en esa ocasión, pero ella misma fue ministrada al ver cómo la iglesia se estaba reuniendo. Y eso me llenó de mucho gozo y de mucha alegría. Y lo compartía, dicho sea de paso, en una de las reuniones de la Junta. Creo que estaba Janet, no recuerdo, pero lo compartí en una de las juntas de la, de la Junta de la denominación, donde decía el impacto que se está teniendo. Y es algo muy, muy, muy lindo. Y agradezco a Dios por las vidas de cada uno de ustedes, de los miembros, de cada líder de la iglesia cristiana Sinaí, desde el que parece ser más sencillo, pero que sabemos que será el más grande en el cielo, hasta el que esté más encumbrado, pero cada uno han hecho un trabajo excelente y maravilloso. Y quiero bendecir la vida de Dios, bendecir sus vidas en el nombre del Señor, bendecirles para que y animarles a que continúen, que aunque quizás no nos veamos por algún tiempo por las agendas que estamos teniendo, pero créanme que cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes lo aprovecho al máximo, porque me gozo de compartir con ustedes. He estado orando por el hermano, el hermano, he estado orando he estado viendo las publicaciones también, como del hermano Jorge, de su familia, el momento difícil que también ha estado pasando. He estado orando por la hermana que su nieto partió. He estado orando también por algunas buenas noticias también, pero todas, al fin y al cabo, montañas que a veces no sabemos. No estábamos orando por una montaña, no creo que nadie ore por un obstáculo ni por un problema, pero en cierta forma nos vienen, nos vienen y a veces no nos dan ni siquiera la oportunidad de tomar, de tomar nosotros nuestras propias decisiones en todo esto que pasa. Pero el Dios del cielo, tiene un plan maravilloso con nuestras vidas y su gracia poderosa ha de manifestarse. Y en esa gracia poderosa es que queremos confiar que Él tiene cuidado y control de nuestra vida. Montañas difíciles, montañas que no parecen terminar. Oraba esta mañana una de la hermana mientras ministraba, pero ¿qué está pasando? ¿Cuándo esto va a terminar? Son montañas que parece que están frente a nosotros y que alguien tenía un camino para recorrerlo, pero de momento ahora nadie sabe cuál es el camino. Entonces estas montañas están frente y a veces parece como si van a caer encima de nosotros. A veces parece que estábamos lejos, que a nosotros no nos tocaba. Cuando escuchamos de esto del virus por primera vez, dijimos eso está muy lejos. En Wuhan, China, eso no va a llegar. Y resulta que la montaña nos ha tocado frente a nuestra casa, frente a la iglesia, frente a nuestra puerta ha llegado la montaña. Y eso de montaña, decía Francis Bacon en 1597 en su libro de ensayo, que cuando la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. No sé si han escuchado ese refrán, muy popular, tiene casi 500 años. Y en su clara locución de que si algo no pasa, pues entonces tú provocas que pase. Y aunque esto no es atribuido a Mahoma, para no traer un problema con los que tienen un gran respeto por la figura de ese señor, Francis Bacon dijo, hay cosas que necesitamos hacer si no pasan cosas. Entonces, en ese mismo principio es que me viene a la mente esto mismo de qué hacer cuando la fe no mueve tu montaña. Porque hemos escuchado el poder de la fe. Pero ¿qué hacer cuando la fe no mueve tu montaña? Les invito a que me acompañe a el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, 15 y 16. Vamos a leer y luego vamos a leer el 19 y el 20 del mismo capítulo 17. ¿Me acompaña? Pues adelante. Veamos los siguientes versículos. Dice, si tiene en su pantalla, le recomiendo que puede poner el celular de forma horizontal para que pueda ver mejor los versículos y no tiene una Biblia a mano, les recomiendo tener una a mano. Mateo 17, 15 y 16 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos
pero no le han podido sanar. Dice el versículo 19 y 20 del capítulo 17 de Mateo: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Refiriéndose al demonio que estaba en esta persona, que le atormentaba. Dice el versículo 20, hablando Jesús: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, podrán decir a esta montaña, a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Wow. Y nada os será imposible. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta palabra, Señor, por estas escenas que nos llevan a recorrer un milagro. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos da de compartir en esta hora esta palabra. Te pido que cada una de las personas que están ahora en vivo a través de Zoom, o lo que están a través de Facebook, o lo que van a estar y luego verán este mensaje de forma sincrónica en un tiempo diferente, reciban la misma ministración y la misma presencia que tenemos ahora en sus hogares. Y que esa montaña hoy descubramos y hoy encontremos una revelación especial de qué hacer cuando la montaña no se mueve. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando la montaña no se mueve. Aquí encontramos un caso muy particular de todo esto. Un proceso que conocemos. Ya le he compartido en otras ocasiones que estas son historias que la conocemos muy bien. Son historias que, aunque eran un poquito de miedo cuando nos las contaban en la escuela bíblica dominical, yo recuerdo haber escuchado esta historia en la escuela bíblica dominical cuando yo tenía como unos 7 años. Y recuerdo cómo nos lo dibujaban y nos pintaban en una pizarra que teníamos. La maestra nos pintaba aquel escenario. Podríamos decir que esto eran como 4 escenarios, a los que le gusta, no sé, el teatro. Aquí tenemos 4 escenarios, podríamos decir. El escenario número 1, pues muestra un problema. Alguien que viene, escenario número 1. El escenario número 2, pues muestra lo que hizo esta persona al traerlo a los discípulos para que le ayudaran en esta situación. Entonces el escenario número 3 muestra a los discípulos preguntando qué pasó, que por qué ellos no pudieron. Y el escenario número 4 pues muestra la resolución de Jesús para que esto se pueda hacer. Es como justamente una perfecta obra de teatro que ya conocemos. Es una historia de la vida ministerial de Jesús, y en esto definitivamente mucha gente ha tomado esto para hablar de la fe, de cómo el Señor reprendía a los discípulos en medio de su falta de fe ante la situación y ante el pedido de este hombre. Pero antes de entrarnos a la respuesta que nos proponemos compartir con ustedes, qué hacer cuando la montaña, cuando nuestra fe no mueve esa montaña, antes me gustaría definir un poquito lo que nosotros hemos entendido con el concepto de fe. Porque aunque es un tema teológicamente muy amplio, podríamos pasar horas hablando de todas de todo esto de la fe, pero hoy vamos a resumirla de una forma que todos vamos a entenderla. Pero la fe sabemos que lo puede todo. O sea, es como contradictorio tener un tema que se denomine cuando no se mueve la montaña, ¿qué hacer? Cuando nuestra fe no mueve la montaña, ¿qué hacer? Cuando reconocemos que la fe lo puede todo. Parece una contradicción. La fe no tiene que ser grande, nos han dicho, y el mismo maestro lo dijo en un momento, aunque en un momento lo dice, vuestra fe es pequeña, y luego dice, vuestra fe tiene que ser pequeña. Entonces como que nos quedamos, pero ¿a qué se refiere el maestro con todo esto? La fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 dice, amor, bondad, fe. Lo establece como un fruto, pero ¿y qué pasa con aquellos que no son cristianos? No son gente de fe, no han aceptado al Señor, pero actúan en una serie de circunstancias en su vida con mucha fe. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fe, la esperanza, creer, confianza? ¿Qué debemos de tener cada uno? Si hablamos de la fe y sabemos que hay personas que creen, que comienzan a trabajar desde muy niño en un proyecto y lo logran, ¿qué usaron entonces?
¿Cuál es la diferencia entre la montaña que ellos movieron sin tener el fruto del Espíritu Santo que lo presenta Gálatas como un fruto? La fe la presenta como un fruto. ¿Qué era lo que entonces ellos tenían? Entonces me surge una pregunta mucho más amplia. Me surge una pregunta mucho más amplia a esta interrogante. Y es, ¿cuándo sé que mi fe es pequeña? ¿Cuándo sé que mi fe es grande? ¿Y cuándo, siendo pequeña, funciona? ¿Verdad? Parece un tema bastante complicado, todo esto de la fe. Pero en ello aprendemos también que hay unas grandes contradicciones en este concepto de la fe. Número uno, conocemos el concepto de la fe humana. Sí existe una fe humana, no necesariamente la fe que refleja como fruto, pero que fue depositada en nosotros. Todo ser humano desde que se levanta debe de haber desde que es niño, desde esa primera palmadita que le dio el doctor para que comenzara a gritar y se abrieran sus pulmones y comenzara el corazón a bombear de forma directa, porque cuando estaba a los 9 meses en el vientre de la madre era diferente la forma como funcionaba, pero ahora necesitaba respirar oxígeno normal. ¿Recuerdan esa palmadita? ¿La han visto? Para que el niño llore. Entonces, me imagino que quizás aquí en Estados Unidos usarán otros métodos, pero por allá todavía le dan las palmaditas para que el niño abra. Si se da esa palmadita, si se cree que ese niño va a respirar, hubo un mover de fe humana para determinar que las cosas pasen. Cuando usted va y compra una lata de guandule al supermercado, tiene que tener fe de que está comprando guandule. Usted pone a cocinar, prepara el agua, hace todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo sabe usted que allí va a haber guandule? Porque hay fe. Porque alguien le enseñó eso. Porque hay una publicidad que dice que esa lata viene con guandules. Entonces hay todo un proceso y usted ve la marca y ve una marca famosa. Entonces dice, esa marca no va a hacer todo eso para ponerme piedrecitas dentro de la lata. Entonces, hubo un proceso de fe humana que nos impulsa a creer. Pero hay una fe que es espiritual. Hay una fe que es la que hemos determinado como la fe más poderosa, que es aquella que es un fruto. Al principio, cuando Dios sopla en nuestra vida, depositó de Él, de su esencia. ¿Recuerdan en el Génesis cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Hay semejanza de la imagen perfecta de Dios en cada uno de los seres humanos. Es por ello esa iniciativa constante que ponemos y ese ánimo que ponemos en lograr las cosas. Pero recordemos que también esto que Dios ha puesto en nosotros, en algunos solamente se queda en semejanza más que en imagen. Por eso dijo a nuestra imagen y semejanza. Hay cosas que parecen ser en tu vida, pero no han logrado ser la imagen perfecta de Dios porque te has olvidado, como en el caso de la fe, que es un fruto del Espíritu Santo. Y para que esa fe pase de una semejanza a una imagen perfecta, tienes que lograr que el Espíritu Santo cree una relación contigo especial y que sea el Espíritu Santo de Dios en tu vida que logre germinar y que florecer el fruto de Dios en ti. Por eso es importante mencionar esto de la fe humana y de la fe espiritual. Porque tienes una fe, pero no es una fe altamente germinada, no es una fe que da fruto al 100%, porque necesitas el Espíritu de Dios en ti. Quizás eso sea motivo de algún otro mensaje, pero quería dejarlo claro en este momento que estamos hablando de fe. También está la fe científica. Sabemos que esta es una fe que se basa en datos probados, en las cantidades de veces que se ha probado algo y entonces se determina que sí, es evidente que funciona. Es una fe en la cual mayormente vivimos todos los seres humanos. Ahora para comprar cualquier cosa nos vamos a los reviews. ¿Qué han dicho otros basados en su experiencia? Nuestra fe, esa fe científica necesita ser alimentada por otras personas. Constantemente confundimos lo que debería ser una fe espiritual con una fe por review. Una fe por referencia. ¿Qué dicen los demás acerca de la fe? ¿Qué dicen los demás acerca de esto o de aquello? Y aunque parece ser algo muy bueno, pero cuando la confundimos con la fe que deberíamos de tener en Dios, esto viene a ser un gran problema. Pero hay algo más, la destrucción de la fe viene producto justamente de no alimentarla.
Podríamos haber tenido una fe innata que Dios puso en nosotros y que nos hace creer que esa personita que estamos viendo delante de nosotros nos va a cuidar, como es el caso de los niños para la madre. La fe que tienen los niños en los padres, y el niño lo toma, lo lanza hacia arriba y el niño comienza a reírse. Ya que usted es grandecito, si yo lo tomase así a usted y lo lanzase, usted comenzaría a llorar. Porque ¿qué está haciendo este hombre? Me va a dejar caer. Porque ya ha perdido la fe. Ya sabes lo que hacen los hombres. Pero ese niño, por eso nuestro maestro en un momento le dijo a Nicodemos, tenemos que ser niños. El niño cuando lo toman y lo lanzan, no importa. A veces dice, más alto, más alto. Porque su confianza está puesta en quien le lanza. Qué lindo. Dios nos lanza. ¿Está puesta tu confianza en Él? ¿O estás solo llorando diciendo, no más alto, Señor? Déjame sentadito tranquilo aquí que yo no me salga de este lugar. Pero está también algo que ha traído hoy, y bueno, antes de pasar a la superfe, antes de pasar al concepto de la superfe, este concepto de la fe construida nos ha también destruido. Porque es una fe que se ha construido basado en pruebas, basado en tantas cosas que el hombre inventa, que también ha destruido la fe innata, porque hemos sustituido el Espíritu Santo, hemos sustituido quien germina el fruto en nosotros. Y los hemos sustituido por tantas cosas, por fe humana, por fe aprobada y por construcciones de fe alrededor nuestro que hemos destruido justamente. En el versículo 1 de este capítulo 7, mantenga su Biblia abierta siempre que tengamos la oportunidad de compartir, porque ya ve cómo salto, brinco, pero siempre me mantengo en estos versículos y me gustaría que usted también. En el versículo 1 dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos con 3 de sus discípulos. Se quedaron 9. Y justamente estos 9 son lo que se le fue llevado este hombre que dice el capítulo 17 de Mateo, que también lo registra Marcos 9 y también Lucas 9, la misma historia, pero con unos tópicos muy interesantes que les recomiendo que lean esta historia 3 veces en estos 3 evangelios sinópticos y descubra la diferencia en algunos casos, pero son diferencias bien interesantes. Se quedaron 9. Esos 9 justamente son los que se quedan y son los que son confrontados ante este hombre cuando lleva a su hijo delante de estos 9 discípulos que se habían quedado. Los otros 3 se fueron con Jesús al monte de la transfiguración, donde vieron a Elías, donde vieron a otros profetas, donde dijeron esto es grande y maravilloso. Si hubiese sido llevado a estos 3, con lo que habían visto estos 3, miren, no solo sacan el demonio, sacan todos los demonios de Israel. Porque ellos habían visto al mismo Dios hablar, a Elías, habían visto los profetas en este monte de la transfiguración. Pero aquellos se quedaron durmiendo. Nuestra fe se está destruyendo cuando nos quedamos durmiendo y cuando creemos estar cómodo apartándonos de lo que Dios quisiera para realmente con nosotros y que nuestra fe crezca. Hay veces que para construir nuestra fe necesitamos subir al monte. Necesitamos subir al monte, no cruzar el monte. No pedir que el monte sea movido. Uy, ya hay alguien que entendió el título del mensaje, ¿verdad? Ya hay alguien que puso check. Digo, ya voy entendiendo que tengo que subir con Dios, con Jesús al monte. No solo pedir que mueva el monte, porque cuando me quedo muchas veces pidiendo que mueva el monte, me traen los endemoniados y no puedo hacer nada con ellos. Bueno, bastante interesante, ¿verdad? Entonces también dice la superfe. Le traigo aquí el concepto de la superfe, yo sé que muchos lo han escuchado. La fe que lo puede todo y nos detenemos incluso a que nuestra vida puede estar en pecado, apartada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin ninguna evidencia de que en nosotros está el Espíritu Santo, pero porque creemos lo podemos lograr. Y esto es enseñado en tantos lugares, incluso en altares del Señor. En lugares que debieron de ser reservados para la gloria y la honra del Señor, es presentada la fe como un objeto que puedes comprar. Que por tus ofrendas, por tus diezmos, por tus asistencias o por lo que tú hagas, podrías pasar de una fe pequeña a una superfe poniendo, algunos le llaman siembra. Pero solo se siembra en los corazones, solo se siembra en los bolsillos de estos estafadores de la fe. Pero
Aunque la fe es comparada con una semilla, cuando el mismo maestro dijo que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que el sembrador salió a sembrar, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, fíjese esto. Pero no es la que tú siembras en alguien más para que te deposite en ti una superfe. Es la que tú siembras en tu Señor y Salvador Jesucristo. Es esa pequeña confianza que pones, en el grande de todos, en el que está por encima de los montes. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué te preocupas tanto por el monte? Oh, hay gente preocupándose por el monte, por los cielos y por la tierra, y no se preocupa de poner su confianza en el que hizo los montes. ¿Ya va entendiendo el mensaje? Ponga check. Ponga en el chat ahora mismo amén, entendí el mensaje. Póngalo, diga, yo entiendo que nos hemos preocupado mucho por el monte, y aunque el Señor y Salvador Jesucristo nos dijo en estos versículos que si con nuestra fe pidiésemos que un monte sea trasladado, podría pasar, pero no nos pasemos el tiempo pensando que el problema es el monte, porque el que hizo los cielos y la tierra y los montes, a él alzaré mis ojos y mi socorro vendrá de él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Preocupémonos por dónde hemos puesto nuestra confianza. ¿Dónde hemos puesto la confianza que deberíamos de depositar en nuestro Señor y Salvador? Yo le quiero invitar a 4 factores que quiero compartir con ustedes. 4 cosas cuando nuestra montaña parece no moverse. Tome su celular y tome un screenshot ahora mismo. Tome un screenshot y guarde estas 4 cosas. Pero usted estas 4 cosas las va a añadir a la que ya usted conoce, a la que quizá otro día vas a escuchar, porque si hay algo que quiero dejar claro es que no son las únicas 4 cosas. Hay evidencias de que Dios trabaja con nosotros de formas diferentes, en escenarios diferentes. Hay montañas que para mí son apenas un poquito de tierra sobre la superficie, pero para otros son grandes montañas, y Dios trabaja de forma diferente. Así que no podemos señalar a nadie, pero sí saber que podemos ser de bendición para otros. Y aquí le comparto 4 cosas que debes de considerar cuando una montaña no se mueve de delante de ti. Esta primera, montañas para cruzar, ya se la compartí. Hay montañas que hemos puesto muchos énfasis en cruzar, y ya llevamos años orando, padeciendo, sufriendo, porque la montaña no se mueve. Y no sé a quién Dios le está diciendo esta palabra, porque no es genérica. Estoy de acuerdo, no es para todo, pero hay montañas que necesitamos escalar, no pedir que se muevan. Hay montañas que necesitamos tener la fe para entender que Dios nos está mandando a que confiemos en Él y la crucemos. Nos levantemos y digamos, Señor, si no quitas esta montaña, hay un propósito en ti de que sea en mi vida desarrolladas habilidades en mi vida a través de comenzar a escalar la montaña. Voy a adquirir fuerza en mis músculos, voy a adquirir paciencia, voy a saber que cuando el clima no está apropiado tendré que esperar, pero voy a escalar, y todos los días voy a ir escalando un poco y lograré cruzar esta montaña. ¿Me permite regresar a los versículos que leímos en Mateo? Porque solamente escuchamos y criticamos a los discípulos en ese momento, a esos 9 discípulos que se habían quedado sin cruzar, sin levantar, sin caminar hacia la montaña con el Señor. 3 decidieron no orar para que se mueva la montaña, decidieron ir con Jesús a la montaña. Otros se quedaron esperando y a ellos se les fue llevado. Hay momentos que no tenemos que estar esperando, hay momentos que tenemos que decir, Maestro, yo también voy contigo a la montaña. Yo no me quiero quedar aquí esperando que tú muevas la montaña. Yo voy contigo y subo a la montaña como subió Pedro, como subió Santiago y subió Juan. Yo también subo la montaña. Escribe en el chat. Facebook, Zoom, escriba, yo subo a la montaña con Jesús. No voy a seguir hablando hasta que no lo escriba. Porque es una declaración que usted tiene que decir. Yo subo a la montaña con Jesús. Escríbalo en Facebook, escríbalo en Zoom, escriba, yo subo a la montaña con Jesús.
Si alguien se quiere quedar atrás llorando porque la montaña no se mueve, o porque ha creído, o porque ha confiado y que ha puesto toda su fe, y aún está la montaña, y el corito le acusa de, como cantábamos en esta semana, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no caiga la bendición. No, no, a veces no es culpa tuya ni es culpa mía, es que Dios quiere que continúes avanzando y no te detengas a ver quién es el culpable de que no caiga la bendición. ¿Recuerdan ese coro? Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. No, 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 ya no me cante más de culpa. Cántame de la grandeza de mi Señor. Que Él es más grande que mi montaña, que Él es más grande que lo que esté delante de mí. Yo voy a declarar su grandeza, no la grandeza de mi monte. ¿Recuerdan a Davidcito? David. Le digo Davidcito por la confianza que no tenemos. Cuando fue delante del gigante, él vio la grandeza del Señor. Dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy delante de ti en el nombre del Señor. Y Él te ha de derrotar. Su grandeza. Pon la mente en la grandeza. Pero regresando a estos versículos, aquel hombre había aprobado todo. Aquel hombre desde niño, dice en el libro de Lucas, que Jesús le preguntó en la misma historia, si usted la lee, desde cuándo este niño había padecido. Y él le dijo, desde cuándo estaba enfermo, estaba en esta situación. Y él le dijo, desde niño, maestro. Este señor se conocía todo el expediente, tu hijo. En las tres partes, tanto en el capítulo 17 de San Mateo, en el 9 de Marco, en el 9 de Lucas, cuando lo lleva delante del maestro, le presenta todo el panorama. Todo el panorama de lo que había padecido. Él había cruzado la montaña. Él sabía lo que su hijo estaba padeciendo. Él lo había llevado a los doctores. Él había usado la fe científica, la fe humana. Él había aprobado todos los procesos de fe. Lo había usado. Pero aún su hijo seguía padeciendo de esta terrible enfermedad que en algunos evangelios lo presentan como endemoniados. En otros lo presentan como una enfermedad aparentemente epiléptica. Pero él había probado todo, había cruzado la montaña. Él había hecho todo al punto de que lo había llevado a los mismos discípulos de Jesucristo. ¿Reconoce usted a alguien que se llame discípulo de Jesucristo? A ver, levante a alguien la mano si alguien es discípulo de Jesucristo. Levante su mano ahora, así. Oh, o sea que a usted fue llevado. Dice, y lo traje a tus discípulos. Fíjese hasta qué punto este hombre había decidido continuar cruzando la montaña. No se detuvo como el que estaba en el pozo de Betesda esperando que alguien le llevara. Cuando se moviera, el ángel moviera las aguas, alguien le llevara. No, 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 no. Él no estaba esperando, él había hecho todo. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando presenta en cada uno de las partes, incluyendo Lucas, que era un doctor, cuando presenta por lo que padecía su hijo, es como aquella gente que sabe mucho de su enfermedad. ¿Conoce usted gente que sabe mucho de lo que está padeciendo y parecen doctores porque te dicen todos los detalles de su enfermedad? Porque están muy pendientes y por mucho tiempo la han padecido. Este hombre sabía perfectamente porque había agotado todas las condiciones, había cruzado las montañas científicas, las montañas humanas, las montañas físicas, la había cruzado hasta llegar a donde se supone que era su última parada, los discípulos del Señor. Donde se supone que ellos tenían que hacerlo. ¿Cómo sé esto? Porque él le dijo, lo he traído a tus discípulos para que sea sanado. No dice para ver si ellos lo sanaban. No es que yo confíe mucho en ellos. No es que yo tenga mucha fe. No es que me quede... No. Él dijo para ser sanado. Él tenía más fe que los 9 discípulos. Porque él sabía y confiaba en los milagros del Señor. In other words, tú puedes confiar en esta fe. Tú puedes saber que Dios va a hacer un milagro y es algo que te tiene que mantener activo constantemente y no detenerte a la primera montaña que no se mueva. Continúa avanzando. Él no se detuvo en las montañas de los escribas. ¿Sabía usted? En el libro de Marcos también menciona que los escribas y los fariseos estaban debatiendo con este hombre y con los discípulos cuando llegó el maestro. O sea, él no se detuvo a los doctores, él no se detuvo con los escribas, con los fariseos, él continuó avanzando. Él no se detuvo ni siquiera cuando los mismos discípulos de Jesús, aquellos que habían hecho prodigios y milagros,
Aquellos que volvieron cantando y gozando porque el Señor dice, los enfermos son sanados, los endemoniados son echados fuera. Hemos visto la gloria de Dios y el reino de Dios es anunciado. A esos mismos, a esas que se decía que había uno caminado con Jesús en el mar, a esos discípulos, Él vino y lo trajo. Él agotó la fe, Él agotó lo que se supone que tenía que lograr, pero no pasó. Algo que tenemos que tener entonces en cuenta cuando nuestra fe, cuando nuestra montaña no es movida, es uno, tendremos que cruzarla muchas veces. Dos, y cuando digo cruzarla me refiero que en el versículo 1 dice que Él se presentó cruzando en medio de la multitud. ¿Se va conmigo? Dice, versículo 14, no lo leímos, pero usted puede ir a San Mateo 17, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se postró de rodillas. O sea, fue delante de toda la gente. Y ahí vamos al punto número 2. Él se postró de rodillas. Ve delante de Dios con misericordia, con humildad. Ve delante de Él con humildad. Hay veces que vamos delante de Dios diciendo, mira, Señor, estoy aquí, he cruzado todas las montañas, he hecho todo, me merezco el cielo. Merezco que, mira, ya hice esto, incluso tus discípulos no. Él dijo, lo he llevado delante de tus discípulos para ser sanado. Él confiaba en el poder aún de los discípulos del Señor Jesús. Pero fue ahora delante de él y se arrodilló. Constantemente nos gusta y nos encanta comenzar la oración diciendo quiénes somos, lo que somos, por qué. Y parecemos como los muchachos que mandamos a Dios más que lo que esperamos en Dios. Él fue de rodilla con humillación delante del maestro. A lo mejor llevaba 30 años ya en todo un proceso. A lo mejor ya se había graduado, sabía más que muchos de los médicos de este proceso. Muchos médicos les recibían el caso. Los escribas les recibían el caso. Los fariseos les recibían el caso. Los doctores. Pero una vez más le decían, Señor, le devuelvo a su hijo. No hay esperanza para él. Los mismos discípulos le dijeron, le devuelvo a su hijo. No hay esperanza. Pero él continuó hasta llegar a los pies del maestro. Número 3, apela a su misericordia. No apeles a tus calamidades y a tus necesidades cuando la montaña está delante de ti. Constantemente creemos que porque nuestra montaña es más grande que la del hermano Juan, tiene Dios que moverla y que Juan se quede en segundo lugar. Apela a la misericordia de Dios, no a tus atributos ni a tus necesidades. Dios no es un Dios de necesidades, Dios es un Dios de propósito en tu vida. Él no mira tu necesidad, Él mira tu propósito. Pero hay veces que estás tan concentrado en la necesidad que olvidas que el propósito de Dios es más grande que tu necesidad. Hasta que no entiendas que el propósito de Dios debe ser más grande que tu necesidad, vas a seguir arruinado en tu necesidad y tu montañita las verás siempre como una gran montaña, porque no estás viendo tu propósito que es más grande que tu montaña. Tu propósito es más grande que tu problema. El propósito es lo que Dios ve. Por eso muchas veces tu montaña no se mueve, porque tu montaña no es tan grande como parece. El grande es el Señor, el grande es Él, y es Él que te dice, María, Pedro, Janet, Max, avanza por la montaña, no te detengas a pedir que la montaña se mueva, yo estoy aquí encima de la montaña esperándote. Apela a su misericordia, continúa creyendo que el milagro es posible. Continúa aunque no se mueva la montaña. Él pudo haberse detenido con estos jóvenes. Dijo, ya, mira, gasté todo el dinero, los escribas, los fariseos, cada uno me interpretó la ley. Pero él fue delante de los discípulos. Él actuó en fe. Él dijo, usé la fe física, la fe aprobada, la fe humana, la fe espiritual. Pero aún usando la fe espiritual no se detuvo. Cuando vio que no pasaba en él lo que se supone que pasara. Porque él seguía creyendo que solo un milagro podía curar a su hijo. Y fue delante del maestro entonces.
Hay gente que va delante de todo, excepto delante del maestro. Porque quiere construir su milagro, quiere construir cómo va a mover la montaña. Y por eso la montaña no se mueve. Por eso la montaña no es trasladada al mar. Porque es una montaña para cruzar. No intentes darle muchas veces la vuelta a la montaña, porque te va a pasar como el pueblo de Israel, que intentaron dando vuelta, se pasaron 40 años dando vuelta por el mismo frente de la tierra prometida. Dios ha prometido delante de ti cosas y estás dando vuelta porque quieres que Dios mueva la montaña, cuando la montaña muchas veces está para ser escalada. Pero en medio de todo esto continúa creyendo. Este hombre fue delante del maestro. Él fue delante del maestro creyendo. Él no fue quejándose. Él le dijo: lo he traído delante de tus discípulos para ser sanado. Y ellos no han podido. Fíjese la palabra, ellos no han podido sanarlo. Aquí no, él no dijo: y ¿sabes qué? Una vez más, tampoco se sana. ¿Sabes qué? Esto no tiene salvación. ¿Sabes qué? No hay posibilidades. Ya hice lo que me dijeron los musulmanes, los testigos de Jehová, hasta los cristianos hice lo que me dijeron. Pero no has hecho lo que Dios te dijo que hagas. No has hecho lo que Dios te dijo que hagas, que venga delante de su presencia y hallarás descanso para ti. Mateo 13:31 dice que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, que el sembrador salió a sembrar. Esa misma semilla que luego dice el Señor: si tu fe fuese como una semilla de mostaza. O sea, esa semilla de mostaza que parece tan pequeñita es del tamaño del reino de los cielos. Es del tamaño del reino de los cielos cuando el sembrador la riega. No es el tamaño de tu semilla la que tú adquieres a través de un préstamo en el banco, a través de tus relaciones, a través de los contactos que tú tienes. No, es la semilla de mostaza que el Rey de Reyes y Señor de Señores sale a sembrar en tu vida. Y cuando es germinada, aleluya, o se mueve el monte o lo cruzo. O se mueve o lo cruzo. Pero no me voy a detener, voy a saber que puedo moverme, puedo o cruzarlo, no me voy a detener, voy delante de Dios con humildad, apelo a su misericordia y continúo creyendo, gloria a Dios. Escuche esto, la fe no es necesaria para abrir los templos, la fe no ha mantenido abierto como iglesia. ¿Ya entendió? Aquellos que dicen: ay, no tienen fe, que no abren los templos. Porque hay un grupo de discípulos que se quedaron abajo, que no subieron con Jesús al monte, que están desubicados de la mente y dicen: ay, hay que tener fe y abrir los templos. Es que no necesitamos la fe para abrir los templos. La fe la hemos tenido estando reunidos aún con el templo cerrado. Esa es la fe a la que el Señor nos manda a apelar en medio de nuestros montes. Si esta crisis ha sido un monte, lo estamos cruzando, iglesia. Estamos cruzando el monte cada vez que nos reunimos. Cada vez que confiamos, estamos cruzando el monte. Este hombre, por más de 30 años a lo mejor, llevó su hijo a los doctores, ¿recuerdan? Y se lo devolvían. Lo llevó a los escribas y le decían: no, le devuelvo a su muchacho, no hay posibilidad. Lo llevó a los fariseos, le aplicaron todas las leyes, que quién había pecado, que si que si aquel. Lo llevaron a los discípulos del Señor, a 9 de ellos, se supone que la mayoría. Está bien que con 3 no hubiese funcionado el milagro, a lo mejor, o con 1, o con 2, pero vamos, son 9 de los discípulos, son 9. Esto era seguro. Cuando él llegó y dijo: ¿dónde está el maestro? Dijeron: bueno, él salió al monte, pero aquí hay 9 de nosotros. O sea, de los 14, de los 13, somos 9 los que estamos aquí. De los 12, 12 discípulos más Jesús. De los 13 en total, aquí habemos 9. Entonces, en ese sentido, somos mayoría. Y vamos, él dijo: bueno, el crédito se supone que sea. Entonces, miren, aquí está mi hijo, sánenlo. Yo creo que ustedes los pueden sanar. Yo creo en la fe, así que sánenlo. Y ellos se lo devolvieron. Pero Lucas, capítulo 9, versículo 42. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leerlo.
Aquí tengo una Biblia de estas pequeñitas, yo sé, de la que le gusta de estas pequeñitas, de las que le gusta al hermano José, a la hermana Gladys y a todos ustedes y a los que nos están viendo. Esta Biblia grande es así. En el libro de Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 42, ¿se va conmigo? Dice: y mientras se acercaba a él el muchacho, el endemoniado se derribó y lo sacudía con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. ¿Y qué dice? Y se lo devolvió a su padre. ¡Oh! Jesús no hizo como los escribas, los fariseos, ni siquiera como sus propios discípulos. Él se lo devolvió, pero se lo devolvió sano. Así que tú tendrás que cruzar tu monte, tendrás que cruzarlo solo muchas veces, tendrás que cruzarlo sin la esperanza que otros han puesto, sin las referencias, sin los reviews que otros darán de lo que estás haciendo, porque hay gente que dirá: mira, lo que estás haciendo no tiene mucho sentido, lo que estás haciendo es como de locos, yo no aprobaría eso, yo no haría eso, yo aquello, mira, a lo mejor llévalo a los discípulos, mira, a lo mejor a los fariseos, pero continúa creyendo, porque el Señor lo levantará. El Señor moverá el monte cuando haya que moverlo y te lo va a devolver. Va a devolver tu hijo, tu hija, tu trabajo, tu situación, tu salud. Él la va a devolver. Él va a devolver lo que se te ha sido quitado por lo que sea. Él va a devolverlo. Él lo va a traer y lo va a poner en tus manos. Porque cuando la montaña no se mueva, la cruzamos. Porque es más grande el Dios que está en los cielos que la montaña. Porque alzaré mis ojos a los montes y de allá mismo, de donde se supone sea mi problema, de donde se supone mi calamidad sea, de ese lugar vendrá mi refugio y vendrá mi socorro, bendito sea el nombre del Señor. De ese lugar que aparentemente no hay esperanza, de ahí, del mismo muladar, del mismo lugar me traerá el Señor su gracia. Que la paz y la gracia de Dios te bendiga abundantemente, iglesia del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. En esta hora me gustaría pues orar con ustedes, pedirle al Señor que su gracia les acompañe y les ayude a tener la fe suficiente. Como dice en este mismo, en el libro de Marcos específicamente, dice: Señor, ayúdame, ayúdame a mi fe. Le dice, en un momento le dijo el Señor en el versículo 9 específicamente, le dijo el Señor: ¿qué ha pasado? ¿Crees? Y el hombre le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hay momentos que tienes que decir: Señor, yo creo aunque estoy sufriendo. Señor, yo creo aunque he dudado. Señor, yo creo. Aunque dudes, continúa creyendo que Él tiene un propósito. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias por cada uno de los que estamos cruzando el monte. Que hemos decidido no solo quedarnos esperando que el monte se mueva, sino que hemos decidido que si no se mueve, confiamos que tú nos guiarás por en medio de él y llegaremos a la cúspide y encontraremos un valle, sea arriba o cuando descendamos, de abundancia. Señor, que tu gracia nos acompañe en todo este proceso. Danos fuerza, Señor, para entender que tu gracia está con nosotros. Danos fuerza para que nuestra fe no mengue por los resultados que encontramos en aquellos que se supone nos den respuesta. Que nos conectemos a ti directamente y vengamos humillados delante de ti, Señor. Te pido por las personas que están conectadas, Señor, desde cualquier parte en esta hora. Si alguno no conoce de ti, Dios mío, si alguno no ha tomado la decisión de servirte, Padre amado, que en esta hora, Padre amado, te pido que le visites, Señor, que toque su corazón, para que venga delante de ti. Si en esta hora quieres recibir al Señor como tu Salvador, te invito a que vengas delante de Él y diga: Señor Jesús, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Pon mi nombre
al junto del tuyo, Padre amado, en el libro de la vida, Señor. Yo quiero caminar contigo este monte que nos ha tocado. Yo quiero ir contigo, Señor. Guía mis pasos. Yo sé que es difícil, pero dame tu fuerza. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, déjanos saber que la has hecho. Pon tu nombre en el chat. Comunícate con alguno de los líderes de la iglesia y déjanos saber cómo podemos continuar siendo de bendición para tu vida y ayudarte a cruzar este monte. Porque no queremos ser como los 9 discípulos que no te demos respuesta. No queremos ser como los 9 discípulos que no pudieron ayudarte en tu milagro. Queremos ser como los que descendieron junto con Jesús del monte y vieron su gloria. Que Dios te bendiga y te guarde, Iglesia de Sinaí, y a todos los que están con nosotros en esta reunión. Vuelvo a ti, Janet. Dios te bendiga. Hemos entendido y ahora entendemos que al problema o a la montaña le tenemos que decir cuán grande es nuestro Dios. No tenemos que venir delante de Dios y decirle que tenemos un problema grande, sino decirle a la montaña, yo tengo un Dios grande, mucho más grande que cualquier montaña y cualquier problema. Así que si la montaña no se mueve, la cruzamos. Bendito sea el Señor. Bendito y maravilloso es el Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y voy a preguntar por ahí si está la hermana Sandra y la hermana Gloria. Bendito Dios, para prepararnos para la cena. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor, porque sabemos que la mesa está lista. La mesa está servida. Y la mesa, quien invita es el Señor, porque el dueño de la mesa es el Señor. Y el dueño de la cena es el Señor. Bendito sea el Señor. Te damos gracias. Oh, cuán maravilloso y misericordioso eres tú, Señor. Le voy a pedir a la hermana Sandra que ore por el pan y a la hermana Gloria que ore por la copa. Bendito sea el Señor. Amén, bendito Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu nombre sea bendito y glorificado, Señor. Masaya, Shenda, Maquia. Oh, Padre Santo, qué bueno tú eres precioso, Señor, en esta mañana. Eres precioso, Señor, porque tu palabra, Señor, sigue viviente, Señor. Tu palabra todavía sigue confirmando, Dios mío, y hablándonos, Padre, Dios mío, de cómo debemos confiar, Señor, en ti. Oh, Padre Santo, esta palabra poderosa, Señor, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que la podamos poner en práctica. Sí, Señor. Oh, Señor, aleluya. Oh, Señor Santo, yo te alabo, Señor, en esta mañana, te glorifico, porque tú cada día te haces real en medio de tu iglesia, en medio de Sinaí, Dios mío, Señor, que confía y espera en ti, Padre. Oh, Señor, mi alma te glorifica. En este momento, Señor, el pan que es símbolo de tu cuerpo, Señor, molido en la cruz del Calvario, Señor, aleluya, por este sacrificio, por excelencia que tú hiciste, Señor, por mí, por una humanidad, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Nunca cansaremos de darte gracias, Señor. Que tú bendiga nuestras vidas a ser partícipe en este día, Señor. Dulce Gracias, nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Padre, nuestra vida, Señor, pídenos de Padre. Bendito Dios. Te alabamos, oramos. La mesa, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor Jesús, por tu presencia en nuestra hogar, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra que ha sido soltado y ha traído paz. Nos ha alimentado, Señor, en confiar en ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Padre, porque tu promesa
Ahí, Bendito Dios. Señor, Te que tú, adoramos, Señor. Te Aleluya. adoramos, Padre. te damos gracias porque aunque nosotros tenemos montañas difíciles, podemos participar, Señor Jesús, en el milagro que tú vas a ocurrir en nuestras vidas. No importando la grandeza de ese problema, pero confiando, Señor Jesús, que tú estás con nosotros, Padre. Como el hermano nos dice, Señor, no que nos quitas, que nos ayuda a cruzarla, Señor Jesús. Gracias, Y por Señor. eso, una vez más, nos reunimos, Señor Jesús, memorando, Señor Jesús, el sacrificio que tú has dado por cada cual de nosotros. Y aún en este día, si alguien ha aceptado a ti como Salvador, seamos partícipes, Señor, en la memoria, Señor, que hay esperanza en ti, hay esperanza en ti, porque hay esperanza en ti. Gracias, Señor, por estas copas que has presentado, la sangre que tú has derramado, Señor, por cada cual de nosotros. No somos merecedores, Señor, pero gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón personalmente como individuo. Te pedimos perdón como cuerpo tuyo, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Señor. Bendito Señor, Dios. Padre, te adoramos, Señor. Aleluya. Merece la paz, Gracias, amado. Señor. Bendito eres tú, En Señor. este corazón diario, Señor. Bendito eres tú, Que tu Señor. mano poderosa en esta hora la abrace, Te Señor. adoramos, Señor. Te Fortalezca, bendecimos. Jesús amado. Señor bendito. Yaya, please open your microphone. Aleluya. Bendito Dios. Yaya, open your microphone. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú haces, Señor, es agradado para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos ofendido a ti, Señor, como individuo. Oh, Padre, hemos ofendido a ti como cuerpo tuyo y aún como iglesia, Señor. Y por eso te damos gracias, porque podemos de nuevo, Señor, de nuevo empezar de nuevo en esta semana, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia es grande y gracias por ese acceso en este día, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecer a nuestro Dios? ¿Cómo no decirte gracias, Señor Jesús? ¿Cómo no, Padre Celestial? Humillamos ante de ti, Señor, como este hombre se humilló delante de ti, Señor Jesús. Nos humillamos y te dimos gracias, Señor, una vez más. Todo esto lo pedimos, Señor, en tu nombre santo Jesucristo. Amén y amén. Bendito Dios. Bendito es el Señor. Y la preciosa palabra del Señor en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Bendito Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa, hermanos. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos una vez más, Señor, que tú estás ahí para cada uno de nosotros, Señor. Que tú estás ahí, Señor, para tus hijos, Padre Santo.
Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Padre, mira aquellos, Señor, que tal vez su fe, Señor, se ha desboronado, Padre. Señor, que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu, Señor, hablándole a su mente y a su corazón, Señor. Cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Recuérdale, Señor, oh Padre Santo, todas las veces, Señor, que tú los has cargado a través de esas crisis, Padre Santo. Recuérdale, Señor, que tú has estado, Señor, en todo tiempo, Señor mío, en el nombre de Jesús. Recuérdales, oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que tú eres Jehová de los ejércitos, quien se levanta como poderoso gigante y defiende a sus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, porque, Señor mío, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos sin tu presencia, Señor? ¿A dónde iremos, Padre, si tú estás en todos lados, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Padre, que en este momento, Señor, lo hacemos en memoria de ti, Padre eterno. En memoria de ti, oh Jesucristo de Nazaret. Gracias por tu entrega. Gracias por entregarte en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que todavía en medio nuestro nos levanta, Señor, y nos sana, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito Dios.